bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Hoy vamos a estar hablando sobre la coyuntura política, todos los sucesos que se dan todas las semanas en El Salvador. Esta no ha sido la excepción. Hay elementos importantes sobre los cuales vamos a conversar y, por supuesto, otros temas de relevancia nacional. Para eso pues tenemos a Roberto Rubio. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Hola Luis, buenas noches. Gracias por invitarme. También a Facundo. Facundo, muchas gracias. Gracias, Luis. Buenas noches. Y Jorge Villacorta. Gracias, Jorge. Cómo no, es un gusto, Luis, a la orden. Tenemos a la semana, Roberto. Yo creo que han habido como varios elementos. Uno bien importante, que es la elección de la Corte de Cuentas de la República, de los nuevos magistrados, nuevos entre comillas, ¿verdad? Magistrados. Y ha habido otra serie de elementos, pero te dejo ahí que puedas abordar este tema para comenzar. El tema de Arena, el tema de esta prohibición para que no se pueda hablar mal de los candidatos, etcétera. O sea, hay varios elementos que podemos comentar. Lo que muestran los últimos acontecimientos es que no hemos salido de ese proceso de descomposición, diría, de la clase política en el que está viviendo el país. El caso de la Corte de Cuentas pues indica el concepto de democracia que manejan en este caso los partidos llamados del bloque y FMLN de democracia. Y para ellos democracia es siempre y cuando ellos controlan las instituciones, siempre y cuando puedan tener piezas adentro de su partido para controlar esas instituciones, no importando, en el caso de Corte de Cuentas, si estas personas son éticas o no son éticas, si tienen probada instrucción notoria o no tienen instrucción notoria, si han sacado o no han sacado títulos falsos, si tienen algún juicio pendiente. Es decir, eso creo que con mucha arrogancia el impresentable presidente de la Asamblea Legislativa dijo que ellos hacen decretos, que no les importan los procesos. Entonces, claro, no les importa seguir los procedimientos que tienen que seguir para la elección de un funcionario. Por lo tanto, lo que te está denotando ahí como parte de esa descomposición es ese esquema autoritario que sigue funcionando. Es decir, todavía no hemos acabado de dirigir la democracia, todavía la democracia incomoda, no se la han tomado en serio y es un asunto más que todo táctico. En todo caso, pues democracia para otros, pero para ellos no. El caso del blindaje también indicaría hasta qué punto digamos, llega la libertad de expresión, es decir, siempre y cuando no me toques a mi candidato. Y indicaría también, como dice el dicho, el que no la debe no la teme, y resulta que pareciera de que puede haber candidatos cuyo historial es oscuro, entonces tienen miedo a que se haga. Yo estoy de acuerdo en que no se puede entrar en una campaña sucia, pero como no definen qué es campaña sucia, te puede ser cualquier cosa. Entonces, este tipo de leyes o de disposiciones, que aparte creo que habrá que analizar si es constitucional o no, cuando tú no lo dejas tan general, cabe cualquier cosa. Entonces yo digo que el señor saca o fue ladrón, o el otro el señor es incapaz, me van a acusar porque eso es campaña sucia. Y si yo digo, mire, hago preguntas incómodas a estos señores, me pueden acusar de que yo estoy quizá insinuando algunas cosas. Entonces el rango, digamos, de lo indebido es demasiado amplio. Entonces te puede reñir con yo diría, con la libertad de expresión y la necesidad que tiene el ciudadano también de cuestionar a sus candidatos. Y por último, el caso también de Arena, pues que denota definitivamente las contradicciones. Creo que Arena tuvo su oportunidad de hacer realmente un cambio para ser un partido más moderno, etcétera, y pues se ha quedado bastante atrapado, digamos, en lo que ha sido anteriormente Arena, y eso le ha causado una serie de dificultades. Es decir, por ejemplo, si hubiera escogido también bien a sus candidatos a diputados, no hubiera tenido quizá, al menos no toda la fuga, porque más de alguno quizá hubiera aceptado un buen cañonazo, ¿no? De esos verdes, ¿no?, que hay, pero posiblemente hubiera tenido una fracción más cohesionada, ¿no? El haber quizá la manera un poco precipitada de haber escogido a su candidato también le trae sus costos.
y está sufriendo pues un poco esas dificultades, ¿no? Y creo que todos los partidos tienen, sobre todo cuando están en la oposición, tienen dificultades, ¿no? Y cuando son sometidos también a ciertas, en el caso de los tránsfugas, son sometidos digamos, a tentaciones para cambiarse de bando, pues digamos, Arena en este sentido se le ha estado golpeando internamente y desde fuera también, ¿no? Facundo, ¿qué te parece esos tres elementos? Y le agrego uno más, y es que se dio a conocer una inversión de más de $400 millones esta semana en la que salen los principales líderes del FMLN, incluyendo el candidato a la presidencia, apoyando a Enrique Raiz en esta faena también. ¿Qué te parece de todas estas cosas que han ocurrido en la semana? Gracias, Luis. Bueno, yo creo que la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas está a la medida de las necesidades de quienes los eligen y a quienes ellos responden, a sus amos, digamos. O sea, no es lo que el país necesita, es lo que estos funcionarios necesitan para que el día que se retiren de sus cargos, nadie los moleste a la hora de disfrutar de los ahorritos que ellos van haciendo cada mes de su sueldo. Está claro, digamos, que ese es el propósito. Y está claro que las personas electas, nombradas, digamos, están hechas a la medida y saben que ese es su papel, que no tienen, y que por eso es que van a cobrar un cheque al mes, digamos, que no tienen más función que servirle a las señoras y a los señores. O sea, eso es una burla, digamos, es una burla para la inteligencia, es una burla para el país entero, pero ese es, como dice Roberto, eso es lo que tenemos, digamos. Y se complementa con el asunto de no críticas a los candidatos, porque es a algunos candidatos, los de los partidos que votaron para que no se les critique. O sea, yo diría, es que algo tienen que ocultar. Habrá temas de los que no quiere que se hable, como dice Roberto. Y lo peor es que ¿desde cuándo, qué corona tiene alguien que dice ser candidato, que ni siquiera ha sido inscrito? ¿Y qué derechos le da a un candidato la ley, ¿verdad?, por ser candidato? ¿A cuenta de qué? O sea, estos señores que legislan, ¿verdad?, ni siquiera conocen lo elemental del derecho de la igualdad ante la ley. ¿Verdad? O sea, ¿qué tiene un candidato? ¿Qué se puede aplicar para alguien que aspira a ser candidato? Porque ahora no dicen que aspiran al presidente, pero ahora aspiran a ser candidatos cuando el tribunal los nombre. O sea, ¿qué corona tiene, qué derecho más tiene que un señor de un barrio, de una colonia? ¿Cuál? ¿Desde dónde? O sea, es una ignorancia o es perversidad absoluta, o es la incompetencia y la ignorancia más absoluta de todos los que levantaron la mano y de los que ordenaron actuar de esa manera. O sea que estamos, digamos, ante una clase política que yo diría no llega ni siquiera a mediocre. O sea, se encargan en vitrina de exhibir, digamos, su ignorancia, su ineptitud, su arrogancia y la necesidad de cubrir a saber qué cosas. Porque que quieren en los dos casos cubrir cosas, está claro que las dos decisiones están hechas para cubrir cosas. En el tema de las inversiones, lo que pasa es que en este gobierno han habido una cantidad, digamos, de anuncios de inversiones, pero nadie ha generado inversiones reales. Pongo un ejemplo. Hace aproximadamente un mes se habló de que la GEO había descubierto una fuente de vapor en San Vicente. Se generó la impresión de que ya se estaba produciendo, inyectando a la red los 40 megas que eso produce. O sea, que ya estaba produciendo 40 megas y que ya se estaban inyectando a la red. Con suerte, si un proceso de eso se lleva adecuadamente, con suerte, se hace en 5 años. O sea que ni siquiera lo haría el próximo gobierno, sino el que entre en el 2019. Del 2019 al
pero la publicidad dice que ya está generando. Yo pasé el otro día por la fábrica de empleo, está repleta, llenita de desempleados. Pero ahí está la fábrica de empleo. Entonces, se habla mucho. Sensitive Systems fue el otro, ¿te acuerdas? Que anunciaron esta empresa que venía con tecnología norteamericana y que ya no hay, bueno, se supone que... Es una cantidad de anuncios, de procesos de inversión. Pero todo el mundo sabe que cuando no se genera para la población la más elemental seguridad para que una tienda pueda estar abierta, nadie va a arriesgar su dinero. O sea, el tema central, digamos, de la inversión es seguridad ciudadana y seguridad jurídica. Ese, digamos, el asunto. Lo de inversión en energías renovables. Y ahí no está tirada la presa del Chaparral. Y ahí no está la 5 de noviembre con un sobreprecio en la ampliación, que vamos a pagar por 80 megas, pero en realidad va a producir 20. O sea, hay demasiada trampa en la información que se nos está dando, digamos, sobre los temas de inversión. Pues ojalá se produzca, digamos, a base del gas metano, de desechos sólidos, ojalá se produzca energía. Pero fuentes de energía no sobran, si ahí está el sol, están los ríos, está el viento. Lo que pasa es que como eso no se vende, nadie vende rayos de sol, nadie vende corrientes de viento y nadie vende corrientes de agua. Entonces, por eso es que no hay inversión en energía renovable. Ese es el tema. En el otro caso sí, porque hay negocios, digamos, de pequeños proveedores para hacer contratos de esos que se hacen a veces por licitaciones vía rápida y a veces, como lo hace el CNR, ¿verdad? En el CNR, por ejemplo, para hacer el sancocho de un tamal, tardan un año. ¿Verdad? Metieron una licitación el año pasado, en julio, y siguen todavía en el proceso. Pero todos los funcionarios mes a mes cobran. ¿Verdad? O sea, ahí los sancochan a fuego lento. ¿Verdad? 12 meses para hacer una licitación. En otros casos, digamos, como en el caso de la CEL, para hacer la licitación de la contratación de la misma empresa brasileña que hizo mal diseño del Chaparral, eso lo hacen, digamos, deshacen la licitación en 24 horas y la vuelven a hacer en otras 24 horas. O sea, todo funciona de esa manera. Y el último, Luis, sobre lo de Arena, pues bueno, a mí no me extraña, digamos, que las personas, todos, cuando hablamos de manera coloquial en un grupo pequeño, cerrado, familiar, de amigos, tenemos una manera de expresarnos. Y no me extraña, digamos, que el diputado Zamora, Edwin, a quien yo conozco como una persona honrada, decente, trabajadora, capaz, use este tipo de expresiones. Y que alguien, de manera tramposa, digamos, saque ventaja de la ingenuidad de él o de su buena fe y lleve, digamos, esos conceptos a que sean de conocimiento público. Pero no nos engañemos, o sea, yo no haría ninguna alarma y no sé por qué el expresidente Flores tiene que pedir que renuncie. ¿A cuenta de qué? ¿Con qué derecho? O sea, si un diputado, al expresidente Flores hay que decirle que un diputado es electo por el pueblo y que no puede renunciar sin causa justificada. O sea, un diputado no puede llegar mañana y decir, mire, ya no soy diputado. O sea, que nadie le dé las dimensiones que no tiene. Que Arena tiene dificultades internas y que no hizo el proceso de reforma, sí, todo eso lo sabemos. Pero no vamos ahora, digamos, a darle una connotación a unos conceptos como que se derrumbó el mundo. O sea, no deben, digamos, en estos casos, intentar apagarse un fósforo con un barril de agua. Punto. Okay. Bueno, un corte comercial y después regresamos ahora con sus primeras valoraciones sobre estos elementos que hemos conversado. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.